Ya. 1, 2, 3. Buenas noches, hermanitos. Le damos nuevamente una bienvenida a este taller de hoy día en las clases de Biblia dirigida por Manuel Pablo. El día de hoy vamos a tener una noche muy interesante. Vamos a tener un conversatorio respecto a los evangelios sinópticos. Antes de pasarle a Manuel, vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes de darte el pase, les recomendamos para que se fluya bien esta conversación, les recomendamos que por favor, si pueden prender sus cámaras, ¿no? Los que puedan, ¿no? Y también tener presente para que no se filtre ningún ruido, que cuando no tengan que participar, por favor, apaguen sus micros. Gracias. Ahora sí te doy el pase, Manuel. Gracias, Pati. Buenas noches con todos. Y vamos a empezar esta reunión que habíamos acordado que tiene un carácter un poco especial, porque hemos terminado el martes pasado el estudio detallado del Evangelio según Lucas. Entonces quedamos para el día de hoy en hacer, en la medida de lo posible y del interés que haya realmente, hacer un conversatorio, un diálogo abierto, comparando el Evangelio de Marcos con el de Mateo y Lucas, y un poco enfocándonos en por qué se parecen tanto y qué diferencias encontramos, en fin, ¿no? Entonces, la idea es dialogar. A diferencia de todas las otras veces, no van a haber presentaciones, sino solamente a escucharlos entre todos, aclarar cosas. El orden es el que ustedes quieran. Vamos a saltar de adelante para atrás y de atrás para adelante. No hay ningún problema, ¿no? Pero la idea es entonces un diálogo. Lo más abierto, lo más fluido, lo más interesante posible. Ahora, si terminamos el diálogo y este no es largo, porque podría ser, he preparado la introducción a Juan, que es el evangelio que toca teóricamente a partir del próximo martes. Pero yo precavido digo, por si acaso, si no hay mucho floro, empezamos con Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual vamos a aprovechar nuestra noche de hoy. No estamos para perder ni un minuto todavía hablando de Jesús, hablando de la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, ¿por dónde comenzamos? Yo plantearía una pregunta. Y como digo, libremente, respuestas en lo posible, respuestas cortas, respuestas lo más precisas posible, pero después ya se va picando y todo el mundo habla y participa, se hace más entretenido. Pero la primera pregunta sería, ¿por qué se parecen tanto Marcos, Mateo y Lucas? Había una manito levantada de Juliana. Juliana, ¿vas a participar? Porque veo que lo has bajado. No, es que era, mi pregunta era, no sé la primera pregunta, era una cosa diferente. Bueno, quizá yo digo, se me ocurre, esta pregunta es como de apertura, ¿no? Como de inicio. ¿Por qué se parecen tanto los tres? ¿Se copia uno del otro? ¿Se pusieron de acuerdo y escribieron juntos? Porque es poco probable, ¿no? ¿O es que el hecho de que escriban sobre Jesús hace que sean tan parecidos? En fin, ¿qué opiniones pueden haber? Ahí hay una manito levantada de Guillermo. Puedes activar tu micro. Gracias, Pati. Ya lo saludé, pero por si acaso no me escucharon, buenas noches nuevamente. Buenas Bueno, noches.
Manuel Pablo, yo pienso que se parece porque son sucesivos en el tiempo en su escritura. El primero que escribe es Marcos, hacia el año 70, y él escribe sobre la base de todo lo que ha escuchado a Pedro, porque es una especie de asistente, secretario, acompañante, ¿no? Y luego, cuando él pone su evangelio por escrito, después de 10 años aproximadamente, Mateo, que había sido discípulo, el publicano, hace lo propio y toma como fuente a Marcos, lo que ha escrito Marcos, ¿no? Y finalmente Lucas, bueno, no solamente lo que dice Marcos, sino además la experiencia que ha tenido él del seguimiento de Jesús desde que lo llama cuando estaba en su puesto de recaudador. Y después Lucas, que escribe su evangelio hacia el año 90, él no ha tenido contacto con Jesús porque es de otra época. Él es un discípulo de Pablo, pero toma como fuentes a Marcos y a Mateo, pero además tiene otra fuente importante, ¿no? Porque es una persona más culta, más preparada y se documenta mucho antes de escribirlo. Y en su prólogo de su evangelio, en las primeras palabras, dice claramente que ha investigado y ha revisado todo lo que se ha dicho y se ha escrito para poderlo relatar de una manera pormenorizada y con una secuencia en el tiempo. Yo creo que este origen puede ser una de las razones por las cuales los tres evangelios son semejantes. Independientemente de eso, cada uno de ellos tiene su característica propia, porque son personas distintas que han tenido diferentes vivencias en diferentes ambientes, en diferente tiempo, y porque además cuando lo escriben en un contexto y dirigido a unas comunidades que son distintas en cada caso. Bien, excelente, Guillermo, muy amplia la respuesta, la intervención muy amplia, muy global, muy interesante, ¿no? Y nos va a ayudar bastante para todas las demás participaciones, espero. Entonces, en lo que nos dice Guillermo, algunas cosas. Número uno, los tres se refieren a Jesús. Pequeña coincidencia, ¿no? Imagínense. Entonces, Marcos, Mateo y Lucas hablan de Jesús, hablan de la misma persona en la misma época del acontecimiento de Jesús. Ninguno de los tres pretende hacer una historia, ¿no? Cada uno tiene un enfoque a lo que significó Jesús, su vida, su mensaje, su entrega. Cada uno tiene un enfoque. Como dijo Guillermo también, cada uno tiene un público determinado que es diferente. No se dirigen al mismo público. Y podemos ahondar en eso en un momento. Pero entonces, la pregunta, ¿y por qué se parecen además de estas razones? Y es porque uno es fuente de otro, ¿no? Eso nos ha dicho Guillermo. El primero en escribir se parece, y en esto no hay una coincidencia absoluta, pero hay una serie de indicios que hacen que los expertos, los estudiosos, los exégetas planteen esto. Parece que el primero en escribirse es Marcos, y Marcos es fuente para Mateo y para Lucas. Entonces, hasta allí, un poco resumiendo lo que Guillermo nos ha dicho con mucha claridad. No, ahí tenemos una primera intervención interesante. ¿Quién quisiera ir complementando? A ver. Manuel Pablo, yo puedo complementar también de que estos, bueno, que se le llama sinóptico porque dice que hebreo proviene de la palabra sinopsis, que es golpe de vista, ¿no? Porque los puede uno poner esos tres evangelios en columnas y se van a aparecer, ¿no?
Yo quería agregar también de que esos 3 evangelios también tienen como centro el querigma, ¿no? Lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los 3, ¿no? Y además, con lo que tú decías, bueno, esto lo he leído también, que tiene la triple tradición y la doble tradición, ¿no? Uno, porque hay textos que los 3 tienen, que es igual, ¿no? Igual el texto, tanto de los 3 evangelistas. Pero hay algunos también que yo leí que la de doble texto es la que tiene Lucas y Mateos, y que es diferente a Marcos, ¿no? Eso significa que también había otra fuente, aparte de la de Marcos, que fue la inicial, que es la fuente Q, ¿no? Que podían haber sido. Inclusive también hay otro que solamente está en Lucas y otra solamente está en Mateo, que pareciera también que ha habido una fuente, una tradición directamente de Mateo que ha recibido y el otro de Lucas, ¿no? Eso quería complementar. Excelente, Gracias. entonces, Pati. Excelente, entonces Pati nos dice todo parte del querigma. A ver, vamos por partes, ¿no? ¿Entendemos lo que significa el querigma? ¿Quién nos ayuda? Así, precisamente, en este tema, el querigma. El querigma es un anuncio. El querigma es un anuncio. ¿Y cuál es ese anuncio? Es la base de todo en el mensaje cristiano. El anuncio que está en el querigma es aquel que ha muerto en la cruz ha resucitado. Ese es el querigma, hermanos. Y ese que murió en la cruz, Jesús, ha resucitado. Ese micromensaje que parece un telegrama de los antiguos, que casi no tiene más que cuántas palabras, poquísimas palabras, ese mensaje es el núcleo del anuncio. A partir del querigma se va construyendo todo, se construye la catequesis, se construye el evangelio, ¿no? Entonces es un primer concepto que nos ha presentado Patti, muy importante. El núcleo es el querigma. Jesús, que ha muerto en la cruz, ha resucitado. Y eso es común para los 3. Y para Juan también, para el cuarto, ¿no? Luego, ¿qué más nos decía Patti? A ver, vamos rescatando. Habló sobre las fuentes, la doble fuente y la triple fuente. Claro, entonces, eso que se llama en el término griego, porque es griego el término sinopsis, sinopsis, un solo golpe de vista. Entonces, los primeros estudiosos decían, esos evangelios que se parecen tanto en su estructura, incluso en algunas perícopas, son sinópticos, se ven de un solo golpe. Ahora, Patti también nos hacía mención a esto tan importante de las fuentes. Entonces, si estamos en que Marcos escribió primero, ¿qué les digo? Hasta ahora hay gente que discute eso, pero la posición mayoritaria es que Marcos escribió primero. Y si fue así, entonces las coincidencias que tiene Mateo y Lucas con Marcos son porque ellos conocieron el documento de Marcos. Pero a su vez, los estudiosos han notado claramente que además de las coincidencias que hay entre Mateo y Lucas con fuente Marcos, hay coincidencias de Mateo y Lucas que no están en Marcos. O sea, ya muy raro, ¿no? Claro, todo lo que está en Marcos, si Marcos inspira a Lucas y a Mateo, se entiende por qué está en ambos. Pero lo que no está en Marcos, ¿cómo explica que estén en Lucas y en Mateo a la vez? Entonces esto hizo suponer la existencia de una fuente, como bien ha dicho Patti, la fuente Q.
Q es una palabra, la inicial de una palabra en alemán que significa, dice Quelle. Quelle es fuente, o sea, la fuente Q sería la fuente fuente, pero no, el nombre correcto en castellano es la fuente de dichos de Jesús. O sea, Q se debería traducir como fuente de dichos de Jesús. Entonces, ya tenemos dos fuentes. Uno, para Mateo y Lucas, uno es el propio Marcos y otro es Q. Un documento que parece que conocieron tanto Mateo como Lucas, que no tuvo a su disposición Marcos, y que explica por qué hay temas en común en Mateo y en Lucas que no están en Marcos. No sé si eso los confunde o los aclara. Díganme con sinceridad, por favor. ¿Está clara la idea? ¿Por qué se piensa en una fuente de dichos de Jesús en la cual se basan se basan Mateo y Lucas, pero que son dichos que no están en Marcos? Entonces, Mateo y Lucas, a la hora de redactar sus evangelios, tienen a su disposición, por un lado, a Marcos y por otro lado, Q, o la fuente de dicho. Pero aún así encontramos problemas. Y es que hay cosas en Mateo que no están ni en Marcos, ni en Q, ni en Lucas. Y hay cosas en Lucas que no están en Marcos, ni en Q, ni en Mateo. Entonces nos hace pensar en que Marcos a la vez, perdón, Mateo, nos hace pensar que Mateo, a la vez que tiene a Marcos y a Q, tiene una fuente propia de información. Y Lucas lo mismo. Lucas, además de tener, igual que Mateo, a Marcos y a Q como fuentes, tiene una fuente propia de información. Y esto explicaría un poco el estado del arte en la investigación. El tema sigue y tiene para mucho, y van a haber muchas más ideas y opiniones, teorías, explicaciones. ¿Quién dice que mañana nos dicen que Lucas escribió primero o que Mateo escribió primero? Porque ha habido por siglos esa idea, que Marcos era un resumen que se escribe después de Mateo y Lucas. En fin, todas las ideas que se nos puedan ocurrir ya se le ocurrieron a alguien en el pasado. La iglesia pensó por mucho tiempo que el evangelio más antiguo era el de Mateo. Y por eso lo ponen primero en el orden de los evangelios de nuestro Nuevo Testamento. Y es recién el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que por ahí se empieza a deslizar la idea, cada vez con más sustento, de que Marcos habría sido escrito antes. Ya no se iba a cambiar el orden de la Biblia, eso es canónico, eso no se mueve. Bueno, hasta ahí no sé si lo tenemos claro, más o menos, o se confunden. A ver, hermanito, pregunte. Ahora, yo les pregunto, a ver, como probándonos, díganme un solo elemento que tenga Mateo y que no tenga ninguno de los otros. Mari Carmen, está sin micrófono. Estoy apelando a mi memoria. Ah, no. Digo, en el de Mateo tenemos un prólogo que está, o sea, al inicio y un final, un epílogo que no tienen, que no tiene Marcos definitivamente y que no tiene Lucas, si no me equivoco, ¿no? En el prólogo el inicio es la genealogía de Jesús, o sea, genealogía de hombre, ¿no? Habla toda Exacto. la niñez. Eso podría ser. Bueno, gracias. Gracias, Mari Carmen. Entonces, Mari Carmen nos dice, Mateo empieza con una genealogía de Jesús en su primer capítulo.
Si nosotros nos acordamos, en Lucas hay una genealogía, más adelante, como en el 4.º capítulo, pero diferente, ¿no? ¿Y diferente por qué? ¿En qué se diferencia la genealogía de Jesús que presenta Mateo con la genealogía de Jesús que presenta Lucas? Miren, preguntas fáciles, pero que tienes que tener buena memoria o buenos apuntes, ¿no? Pero para mí son cosas ya fundamentales para nosotros, católicos cristianos de primera línea, ¿no? Tener esas cosas más o menos frescas para poderle aclarar a cualquier hermano que se acerca, porque hay más gente perdida en el espacio que la serie que daban hace unos años en televisión con el robot del Dr. Smith, ¿no? Perdidos en el espacio. Ahora andamos más perdidos en el espacio. Entonces, esta pregunta es fácil, por ahí se ganan una estrellita. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio, entre la genealogía que presenta Mateo y la que presenta Lucas? Y ojo, Marcos no presenta ninguno. Pablo, Sí, Guillermo. creo que uno escribe desde lo más antiguo a lo más reciente y el otro escribe al contrario, ¿no? De lo más reciente hacia atrás, hacia lo más antiguo. Esa es la diferencia. Claro. O sea, van en dirección diferente. Esa es una Distinta. gran diferencia, van en dirección totalmente opuesta. Mateo viene de Adán hasta Sí, Jesús, de Adán hasta, sí. pero El otro es Lucas, Abraham. Lucas va desde Jesús perdón, de Abraham a Jesús, y Lucas va de Jesús para atrás Hasta él. llega hasta Adán. Adán, y de Adán a Dios. Ujú. Fíjense, cuando lo vuelvan a mirar, es bien importante, ¿no? O sea, una genealogía, la de Mateo, es descendente, y la otra genealogía, la de Lucas, es ascendente. Y la genealogía de Lucas iba de Jesús hasta su fuente, Dios, de manera muy, muy bien construida, ¿no? Esa es una primera gran diferencia. O sea, ¿qué cosa, decía Mari Carmen, qué cosa tiene en particular Mateo? Es la entrada con la genealogía que nos presenta. Un buen punto. Y a ver, como rompiendo el hielo, ¿y Lucas qué cosa tiene de particular? Una cosa de montón, ¿no? Pero una que solamente está en su evangelio y no está ni en Marcos ni en Mateo. Una sola. Juliana, está con su manito levantada hace rato. A A ver, ver, Juliana, activa tu micro. Manuel Juliana, Pablo, ahí está. antes de contestar a tu pregunta que no la sé, lo que quería decir es que me llamó la atención que solamente en Mateo dice que lo de los Reyes Magos y de la matanza de los inocentes. En los restos de los evangelios creo que no está. exacto, ese es otro tema particular de Mateo. Los Reyes Magos, sí, efectivamente. Guillermo también ha levantado su manito. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Pati. Manuel Pablo, el Evangelio de Lucas es llamado también el Evangelio de la Misericordia porque el lenguaje que él emplea es muy humano, tiene mucha sensibilidad. Y esa sensibilidad tan humana de Lucas queda expresada en algunos capítulos que son únicos en los 4 evangelios, ¿no? El primero me parece que es el buen samaritano. Después, las parábolas sobre la oveja perdida, la moneda perdida y la mal llamada hijo pródigo, que en realidad es la de los hijos perdidos, porque es una sola parábola con 3 partes en las que en cada parte hay algo que se pierde, ¿no? Una oveja, una moneda, un hijo. Y al final se descubre que no solo uno se había perdido, sino se habían perdido los dos, ¿no?
¿Qué otra cosa? Eso hasta ahí va perfecto, Guillermo. Sí, y los tenía, lo he estado releyendo hoy en la tarde, pero ya mi memoria es ¿cómo se dice? Es frágil. Es frágil a esta edad, ni modo. Pero bueno, ambas cosas son importantes porque muestran el amor misericordioso de Dios en una persona que era un samaritano, por último, que era enemigo de los galileos y de los judíos, ¿no? Y pasa un levita, pasa un sacerdote, o miran de lado, como se dice. En cambio, él se compra el pleito, saca de su bolsillo, lo cura primero, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se conoce, ¿no? Claro. Pero para mí, la parábola más que me ha llamado siempre la atención y me ha conmovido y me ha emocionado muchísimo es la de los hijos perdidos, porque es una parábola en la que contando una historia humana, porque el pastor y sus ovejas es una relación con los animales que eran la razón de ser de su actividad. La moneda perdida era algo que la mujer quería muchísimo y no quería olvidarse de que no la había encontrado. Pero en el caso de los hijos perdidos, es un padre de familia y sus hijos, ¿no? Y todo lo que pasa a un hijo y el otro, y la forma como el padre, aunque no lo dice, creo, textualmente cada día, pero parece que él, como padre amoroso, tenía la esperanza de que su hijo regresara en algún momento a él. Y salía a otear el horizonte, como se dice, hasta que lo distingue de lejos, ¿no? Y el texto de Lucas dice, se conmovió. O sea, el distinguirlo a su hijo era como lo que él esperaba, había estado esperando tanto tiempo, que le produce un, una conmoción emocional, fruto del amor recompensado en este caso, ¿no? Y no espera que llegue donde él, sino que corre a darle el alcance, ¿no? O sea, todos esos son gestos que en el lenguaje de Lucas denotan el amor misericordioso de Dios. Ujú. Perfecto, También Guillermo, muy está, claro, muy claro. Eni Salas también había levantado la mano. Bien, y adelante. Activa tu micro, Eni. De repente tiene problemas con su micro. Sí. Pero en lo que nos ha dicho Guillermo, interesante, interesante el punto, Ahí está, ya activó su micro. el Eni, punto de los hijos perdidos, que esa parábola es única en Lucas, no la encontramos, pero ni por asomo en ninguna otra parte, ¿no? Eni, ya ha activado su micro, Eni, puedes intervenir. Buenas noches, Manuel Pablo, buenas noches con todos. Lo que a mí me llamó más la atención siempre desde yo leí un libro, El drama de Jesús, y ahí me llamó la atención que nunca había puesto tanto interés en que cuando Jesús se retiró al huerto de los olivos, porque la hora ya se acercaba, y les dijo a sus apóstoles para orar y que oren por él, y que él se fue a otro sitio para orar solo y hablar con su padre, y le dijo que si quieres puedes apartar de mí este cáliz, y sudó gotas de sangre. Ya, lo que dice Eni, esa escena, Lucas Lucas, lo en detalla, Lucas, ¿no? Lucas Eso. está, sí. Y, perdón, Manuel Pablo, no he encontrado ni en ni Juan. El único que lo relata es Lucas.
Eso me ha llamado mucho la atención. Eso Más es, no, sí. ningún otro de los evangelistas relata ese detalle tan importante, ¿no? En ese momento en que uno está con tanta presión. No sé quién más habrá sudado gotas de sangre, no, a mí me llamó eso mucho la atención. Gracias. Gracias, Eni. Y como bien dice nuestra hermana Eni, eso lo relata Lucas, no está en nosotros. Miren cómo vamos encontrando diferencias, ¿no? Otra diferencia. Zoila, Sí. ¿quieres intervenir? Sí, por Ya. favor. Buenas noches con todos. Bueno, he leído en Mateo que siendo uno de los evangelistas sinópticos que nos relata que Jesús confiere su autoridad y poder a Pedro para ser base fundamental de la iglesia, a diferencia de los otros evangelistas, ¿no? Entonces, vemos que también que su estilo literario es bastante sobrio y didáctico de Mateo. Con la claridad de composición del desarrollo de los acontecimientos. Eso he observado en el Evangelio de Mateo. Bueno, también otra cosa que Lucas también es bastante, se le ve como un historiador y nos da bastante luz, digamos así, en la que confiere la tradición dada a la autoría, digamos así, del médico querido de Pablo, como es, ¿no? Presenta también un evangelio muy peculiar que le distingue de los demás. Esto es Lucas. Bueno, eso podría acotar. Bien. Bien, Zoila, muchas gracias. Beatriz, tú habías levantado la manito, creo que querías intervenir hace un rato. Sí. Bueno, con respecto, bueno, lo que hablabas al comienzo, que hablaba Guillermo, bueno, lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que he aprendido yo. El Evangelio, según el Evangelio, el evangelista Lucas lo narra con tal detalle, pero haciendo el hincapié y tratando de demostrar el extremo amor que tiene el Señor Jesús o Dios mismo, ¿no? Que es Dios mismo hacia nosotros. Yo estaba leyendo justamente y comparando la parte en la que menciona que es igual, que es parecido, ¿no? La de Mateo, en la de Mateo, permíteme, porque Guillermo dice de que él se le olvida por su edad, pero a mí se me olvidan las cosas, toda mi vida se me han olvidado, así que yo tengo que apuntarlo lo poquito que puedo. En Mateo 18, en la parábola de la oveja perdida, eh, en Mateo pues explica que bueno, que no sé si la podría leer, pero bueno, la explica que es que se pierde una oveja y que el pastor va y la busca. Pero en Lucas, el, el, él explica algo más, ¿no? Explica algo más como justamente para explicar, para que quede claro el extremo amor que siente por nosotros el Señor, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me llama la atención. Manuel dice, Lucas explica con mayores detalles, aquí, no sé, y yo lo quisiera mencionar porque
porque esto no solamente es como que habla del pastor, sino habla que Jesús no es un pastor, o sea, no es ni siquiera un padre, es el buen pastor, que es el único pastor que actúa de esa manera, porque no sé si lo leí aquí o creo que lo leí en otra parte, o no sé si aquí contigo, Manuel, que mencionaban que se les había consultado a varios ovejeros si ellos iban tras una oveja que se les perdía de todo su grupo. Y todos dijeron, no, no vamos detrás de la oveja. Si una oveja se pierde, la oveja se perdió y se perdió. Nosotros nos cuidamos de las 99. Pero es Jesús, el buen pastor, que es el único que va con su oveja y cuando la recupera, no solamente la recupera y dice, ya tengo la 100, sino se la cuelga al hombro y camina con él y dice, alégrense conmigo que la he recuperado a mi oveja, porque el Señor los tiene a cada uno como que somos uno para Él, no somos uno más, sino eres tú. Eres Betty tú, eres Patita tú, eres Manuel tú, y todos, cada uno con nuestro nombre. Entonces, yo digo, o sea, el evangelista Lucas nos explica con tanto detalle justamente para que podamos entender eso, ¿no? Y lo tengamos clarísimo que el Señor Jesús vino así a mostrarnos todo el amor inmenso que nuestro Dios es pues el autor del amor. Eso es lo que quería decir. Qué lindo. Gracias, Beatriz. Hermanito, ¿quién más quiere participar? Miren, estamos así ya en desorden, ya no hay semejanzas, diferencias, ya como quieran. O sea, que es la idea, ¿no? Pero darnos cuenta, pero sí decir, eso es semejante, eso es diferente. A ver, yo lo explico un poquito, porque como no lo han dicho, uno solo de los tres sinópticos habla de la anunciación a la Virgen María. ¿Cuál es? Lucas. A ver, Rita. Lucas, Mateo, sí. Mateo y Marcos no dicen Mateo nada. ni Marcos lo ponen ahí, solamente está Lucas en la Anunciación de la Virgen, al igual que eh, Mateo tampoco ni Marcos, solamente Lucas tiene el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Esas partes, Sí, y junto con eso, Rita, la infancia paralela de exacto, Juan y Jesús, ¿no? exacto, El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, sí, los primeros que, añitos de Juan, los primeros añitos de Jesús. exacto, que él tiene también desde cuando llega María y la visita, hace la visitación, pues se exalta el niño en el vientre de su prima Santa Isabel y entra el Espíritu Santo también en San Juan, ¿no? Que es algo maravilloso. Un pasaje bellísimo, ¿no? Bellísimo. Bellísimo, efectivamente. Y ahí está, Clarito, todo lo que tiene que ver con la anunciación del ángel Gabriel, la sí, respuesta, el sí de María, sí, de María y maravilloso, el Magnificat, la oración de María, bellísima. exacto, Toda esa joya que nosotros apreciamos tanto, 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 está solo en Lucas. efectivamente. Como dice aquí los hermanos, es realmente anuncia la misericordia de Dios para nosotros, ¿no? Porque todos estos evangelios de una u otra manera relatan la vida de Jesús desde su iniciación hasta su final, ¿no? Hasta la ascensión al cielo. Y bueno, y de una u otra manera, pues nosotros formamos parte de toda esa familia de Dios que realmente tenemos que estar unidos para, digamos, en comunión con nuestro prójimo para poder hacer realidad lo que Jesús vino, ¿no? ¿Para qué vino? Para salvarnos. Y de una u otra manera, estos evangelios nos enseñan que a través de estas enseñanzas, pues, de la salvación de nuestro Señor para nosotros, ¿no? Porque Él murió en la cruz por nosotros, resucitó y es un Jesús reinante, ¿no? Que a eso nosotros tenemos que adorar, eso que hizo por nosotros. Hay muchos pasajes hermosos como la Anunciación y también la similitud, como dices tú, de Juan y Jesús, que realmente nos abren el corazón
sobre todo de la Virgen María, ¿no? Que es nuestra madre. Y un detalle también que Lucas nos trae de María, que no lo tenemos en ninguna otra parte, es en un par de momentos cuando Lucas escribe y dice, y todo esto lo guardaba María en su corazón. Ese es hermoso. El Eso, silencio de María, ¿no? eso es Lucas, no está en Marcos ni en No, Mateo, y tampoco va a estar en Juan. exacto. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo. Y esa es su fuente propia de Lucas. Claro, Exacto. entonces ahí vamos a eso que decíamos, Beatriz. Como decía Pati, ¿no? Las fuentes. Para Marcos, él trabaja solo y se basa en Pedro, como dijo bien Guillermo. Claro, Para Marcos su inspiración es Pedro. Pedro, sí, espérense. Porque Marcos conoció a Jesús siendo Marcos muy niño. Parece que es Juan Marcos, ese muchacho que cuando le jalan la túnica y huye desnudo en el monte de Getsemaní, ese es el mismo evangelista. Entonces, en tiempo de Jesús era muy chico. ¿Qué se acordará, no? Pero después trabajando con Pedro, tan de cerca, es que él recoge toda la enseñanza de Pedro y la vuelca en su versión del Evangelio, que es en Marcos. Pero luego Mateo y Lucas, cada uno, además de tener la fuente Marcos, tiene la fuente de dichos de Jesús y cada uno, como dice Beatriz, cada uno su propia fuente. Fuente. O sea, cada uno su investigación también. Entonces, si yo soy Lucas, yo digo, yo me baso en Marcos, yo me baso en... Yo he leído a Mateo, pero tengo mi propia fuente. Y de esa propia fuente salen esos temas maravillosos de la Virgen María, de la Anunciación y todo lo relacionado al nacimiento de Jesús. Sale lo que dijo Guillermo, de las parábolas de la misericordia y el buen samaritano. No, eso es propio de Lucas. ¿De dónde salió? De la fuente que Lucas, de la fuente propia de Lucas. Pero a ver, y para no dejar a Mateo, que está quedando... Manuel, discúlpame, hace Sí. un ratito Augusto había levantado la manito. Ya. Augusto, ¿siempre quieres participar? Tú habías levantado la mano Sí, hace un buenas rato. noches. No, era para más o menos mencionar la diferencia en los relatos de la infancia, ¿no? Que más se presentan en Lucas desde perspectiva de la Virgen María y en Mateo más desde la perspectiva de San José, aunque probablemente no lo conoció, pero digamos del sufrimiento que pasó al principio de su vida, ¿no? Para sacar al niño de Belén y todo eso. En cuanto a Mateo, podríamos decir que menciona mucho al reino de Dios, ¿no? Se enfoca mucho en el reino de Dios y también menciona muchas fuentes del Antiguo Testamento para fundamentar su teología, ¿no? Claro. Esto que menciona Augusto es bien importante. Si vemos a los tres sinópticos que hemos estudiado con tanto detenimiento, en el orden Marcos, Mateo y Lucas, en la antigüedad, digamos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Y vemos que Mateo es el de los tres, lejos, el que hace mucho más referencias al Antiguo Testamento. A ver, esto, y le pregunto así de manera inocente, ¿y esto por qué? ¿Por qué en Mateo encontramos tantas referencias al Antiguo Testamento y no en Marcos ni en Lucas? El tema no es complicado, pero para tener Cuchi, las cosas así, en la... Cuchi ha levantado la mano. A ver, activa tu micro, Cuchi. Sí, muchas gracias. Justamente es por el público al que va dirigido Mateo. Y Mateo va específicamente a los judíos. Y por eso la referencia tanto al Antiguo Testamento para que confirmen que las profecías y todo lo dicho se cumplieron con, con Jesús. Es lo que puedo Sí, acotar. excelente respuesta, Cuchi, ¿no? Entonces, Mateo es el más judío de todos y se dirige a un público judío convertido en seguidor de Jesús. Entonces,
Ustedes pónganse a pensar. Si yo quiero hablarle de Jesús a un formado como judío, ¿qué le voy a hacer? Le voy a decir que finalmente en Jesús se cumplen todas las profecías, que en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, que Jesús es la culminación de la promesa, es el culmen de la revelación. No, entonces si yo soy un judío, seguidor de Jesús, y quiero explicarle a mis hermanos judíos, seguidores de Jesús, qué mejor manera que la que hace Mateo. Por eso la cantidad de referencias a profetas, a las promesas, y viendo siempre a Jesús como el cumplimiento de la promesa, y a Jesús como superior a Moisés. Eso es fundamental también. Y eso está en Mateo. No lo vemos en Marcos ni en Lucas, para nada. Manuel, es que con los judíos tenían la esperanza del Mesías, ¿no? Ellos estaban esperando al Mesías prometido. Y yo quería hacerte una pregunta especialmente. Estamos hablando de que, digamos, estos evangelios han sido hechos entre 70, 80, 90, ¿no? En ese tiempo, cuando hablan, sacan los evangelios, ya tenían, por ejemplo, el pensamiento o lo que nosotros sabemos ya, que para nosotros Jesús es el Dios trino, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. En los evangelios también, digamos, ellos ya tenían el concepto que Jesús también era Dios, que era el Hijo de Dios. Mira, una tremenda pregunta, Pati. Importantísima. Finalmente, y a ver, alrededor de eso, ¿qué pensamos? ¿Qué Jesús nos presenta Marcos? ¿Qué Jesús nos presenta Mateo? ¿Qué Jesús nos presenta Lucas? Nos presenta a Jesús uno, Mesías. Estamos de acuerdo. Segundo, nos presentan a Jesús, Hijo de Dios. Pero en algún momento nos dicen, Jesús es Dios. No, ninguno, Como dice Guillermo, ninguno de los tres dice que Jesús es Dios. ahora lo acercan mucho, ¿no? Sí, Lo pero acercan no dice mucho, su hijo. hijo, Yo y mi pero no padre dice- somos uno, o sea, caramba, ¿de qué manera de acercarlo? Pero que lo afirmen ninguno de los tres. Así es. Ahora, hay elementos que realmente nos contradecirían, ¿eh? Yo los invito, quien tiene Biblia a la mano, si puede abrir el Evangelio según Mateo, la última línea del Evangelio, que es el capítulo 24, creo. Disculpa Manuel, Augusto había levantado Pero su para no manito. cambiar, un segundito ¿O para cómo? no cambiar el tema, Ya, y le damos después la palabra a entramos. Augusto. Claro. Si pueden leer la última partecita, el último versículo del Evangelio. Y les digo porque, Parte, Manuel Pablo, la parte donde dice Jesús envía a sus apóstoles. al La final, misión universal de los apóstoles. Ajá. el último versículo. Jesús se acercó y les habló. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mira, claro, Rita, has leído bastantes versículos, pero yo decía el último. Ahora, bacán que hayas leído lo que has leído, porque responde una pregunta anterior, el tema de la Trinidad. Mira, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está presente. No de manera tan clara como Ajá. en la iglesia. ¿Verdad? No claro, en la historia de la iglesia y a través de sendos concilios en los primeros siglos, el tema se va a terminar de poner en negro sobre blanco. Pero ya en el Evangelio está. Pero mira, el último versículo, Rita, si lo puedes repetir. Sí.
y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Este Mira, es el último. yo estoy con ustedes Ustedes hasta el fin de la todos los historia. días hasta el fin de los tiempos. Exacto. Jesús nos dice, yo soy es Dios, porque cuando Dios se Dice, revela a Moisés, le dice yo soy. yo soy. Ahora, nosotros decimos mal, yo soy el que soy, disparate. Eso no parece chiste. Miren cómo explica el yo soy Mateo, ¿no? Yo soy, otra vez Rita, por favor, yo soy el que Dice estaré con... todo lo que he comentado usted. Yo soy, no, vayan ustedes ya a todos los pueblos y sean mis discípulos, bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y No, del pues no, Espíritu Santo. la última, si no nos mareamos otra vez. Y les enseñen a cumplir todo lo que yo les he encomendado a La ustedes. última, la última. Yo estoy con ustedes todos los días Ya hasta ves, eso. Yo estoy con ustedes. Ajá. Entonces, cuando Dios le dice su nombre a Moisés, le dice, yo soy el que estaré siempre con ustedes. ¿Cómo termina su evangelio? Mateo, con palabras de Jesús que dicen, yo estaré siempre con ustedes. Entonces, miren, lo que decía Guillermo, y estoy de acuerdo, no son tan específicos, tan radicales como vamos a ver en Juan, porque Juan empieza su evangelio y lo vamos a ver de todas maneras el próximo martes. Jesús es Dios, pero Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Pero miren a Mateo cómo termina el evangelio, con palabras de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y eso es la definición de Dios, el que estará siempre con nosotros. Por eso decía yo, la Biblia, cuando la leemos despacito, tiene tantas respuestas. No, ese era el punto. Luego, Pat, le damos la palabra a Augusto. Augusto, sí. Activa tu micro, Augusto. Sí, claro, específicamente no se menciona, ¿no? Pero definitivamente todos los evangelios, incluso desde Marcos, que podríamos decir que Marcos es el evangelio más cortito, el más parco, incluso ahí se muestra muchos signos de la divinidad de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1:13 nos dicen, los ángeles le servían, ¿no? Después nos dice que tiene poder sobre los demonios, ¿no? Eh, dice, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos, él manda y lo obedecen. Después también tenemos que somete, por ejemplo, cuando mandó callar la tormenta, cuando estaba en la barca con los discípulos, y todos se asustaron. ¿Cómo puede ser posible, no? Que aún el viento y el mar lo obedecen, ¿no? Entonces, muchos elementos, e incluso al final, cuando saca la profecía de Daniel 7, ¿no? En donde él se ve como el Hijo del Hombre que está sentado a la derecha del trono de Dios, ¿no? Y si leemos Daniel, vemos que son varios tronos. El sabio de los días ocupa uno, el otro es para aquel que le es dado toda potestad, todo poder en el mundo. Entonces vemos elementos de la divinidad desde San Marcos, ¿no? Lucas termina, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas termina y lo adoraron y retornaron a Jerusalén con gran gozo y continúan en el templo, eh, digamos, adorando a Dios, ¿no? Pero menciona que lo adoraron, ¿no? O sea que son elementos bastante fuertes, ¿no? Y son muchísimos, muchísimos. Uf, yo tengo una lista extensa de elementos que muestran la divinidad de Jesús claramente mostrada desde los primeros evangelios. Y también elementos que nos muestran al Espíritu Santo como algo, no solo como algo, digamos, como una actuación de Dios, sino como algo, como una persona en particular, en que actúa en cada uno, en que da dones, en que ayuda, en que incluso aconseja y guía o manda a hacer algo, ¿no? Entonces es bien interesante, en base a todo esto, por supuesto, la iglesia conforme pasen los siglos, se irá desarrollando ya completa la teología de la Santísima Trinidad, ¿no?
Claro, que bien dice Augusto, está todavía en construcción. No lo tomemos como un tema acabado. Si bien hay bastante, el tema es en constante reflexión, maduración. Miren qué bonito. Entonces la idea de que Jesús es Dios no está tan clara, pero está implícita en los tres evangelios sinópticos, pero no de manera tan clara como va a ser en Juan. Incluso cuando vemos Mateo, el primer evangelio en haberse redactado, en el famoso capítulo 8, la mitad, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? Y luego, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro se adelanta al grupo y le dice, tú eres el Mesías. Eso escribe Marcos. Pero Mateo, 10 años después, aprox, escribe y dice, a la misma pregunta de Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se ve entonces, esos 10 años no han pasado por gusto. Miren cómo madura el concepto. Y luego con Juan se destapa. Como vamos a ver, simplemente adelanto, ¿no? Todos conocemos esto. Al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Versículo 1 del capítulo 1 de Juan. La palabra era Dios. Jesús era Dios. Ya, o sea, si quedaba duda, Juan termina de aclarar, ¿no? Y oh casualidad, lo escribe, es el cuarto, es el más maduro de los cuatro. Interesante detalle. A ver, más intervenciones, bienvenidas todas. Al final estamos coincidiendo. Los tres hablan de Jesús. Y por ahí, tremendo punto en común. Pero ninguno hace historia. Ninguno pretende ser un historiador. Sí. ¿No? Toman cosas y las resaltan de acuerdo al público al que se dirigen, de acuerdo a la intención que tienen. Ahora, yo les quería decir, miren, hablando algo que no debiera dejarse de lado esta noche para recordarlo. Esta es una noche como de disfrutar y así volver a probar ese banquete que hemos tenido con los tres evangelios sinópticos. Entonces, ¿se acuerdan esas colitas de langostino? ¿Se acuerdan ese ají de gallina en cascarita de hojaldre, qué rico, ¿no? Entonces, hay un potaje en Mateo, que es especialísimo. A ver, y les digo, no podemos dejar de recordarlo. De recordarlo y agradecerlo infinitamente. Y para mí es el sermón de la montaña. El sermón de la montaña está en el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7. El que no se acuerde mucho, por favor, tome nota y a releerlo. No unas, 1000 veces, 1000 veces. Es maravilloso. Ahora, dentro del Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, repito, el inicio del capítulo 5, las bienaventuranzas. Recordemos esto. Las bienaventuranzas son parte del Sermón de la Montaña. Es el inicio del Sermón de la Montaña. Y es una maravilla absoluta. Lucas tiene algo, la mitad de las bienaventuranzas. Pero de la manera en que lo presenta Mateo, es una maravilla sensacional. Sensacional. ¿Y qué nos refleja las bienaventuranzas, como acabamos de celebrar en nuestra iglesia hace muy pocos días? El corazón de Jesús. El corazón de Jesús. En las bienaventuranzas son el camino para ser como Jesús. Jesús se da a conocer tal y cual, ¿no? Con espíritu de pobre, con corazón limpio, manso, luchador por la justicia, y así las 8 o 9, de acuerdo a cómo las contemos, las 9 bienaventuranzas, nos dan cada una
un alcance de Jesús mismo, del corazón de Jesús. Y para mí eso es una maravilla. Yo digo, si es que solamente, que Mateo ha entregado mucho más, pero si solamente fuera eso, ya merece mi eterno agradecimiento. Ese sermón de la montaña, cómo condensa Mateo, porque en Lucas están muchos de los elementos dispersos, pero el hecho de que los concentre en un solo discurso es una maravilla, es una genialidad de Mateo, ¿no? O una tremenda inspiración del Espíritu Santo, mejor dicho, pero maravilloso. Entonces, Lucas, con la anunciación a María, con la infancia de Jesús, con sus parábolas del buen samaritano y de la misericordia, y Lucas con su camino de Maús. No olvidemos, es el único de los evangelios que habla del camino de Maús. Tremendo, tremendo, es maravilloso. Y Mateo tiene cosas propias. Y dentro de las propias, la más linda para mí, en mi gusto, ¿no? Es la bienaventuranza. Y junto con las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, esos 3 capítulos, que es un manual de ética. Ahí está descrita absolutamente la ética cristiana. Si le preguntáramos, Señor, ¿cómo debo vivir si quiero ser seguidor auténtico tuyo? Ahí están. Vive las bienaventuranzas. Vive el sermón de la montaña, ¿no? Que habla después de las bienaventuranzas, recuerdan ser sal de la tierra y luz del mundo, y etcétera, etcétera. Maravillas, ¿no? Entonces, particularidades de Mateo, particularidades de Lucas, teniendo como base a Juan, teniendo como base a Marcos, y cómo nos enriquece. Hermano, si tuviéramos un solo evangelio, imagínense el problema, ¿no? Qué lindo que podamos tener 4, que hemos visto 3, pero qué lindo que podamos tener 4 que nos hablan del mismo Jesús, pero diferentes perspectivas. ¿Y cómo se enriquece uno con el otro? Porque finalmente nosotros recibimos como alimento espiritual los 4, y se nos hace como un jugo que tomamos en el desayuno, ¿no? Le metemos plátano, papaya, ahora el cuchuro que está de moda, y es un tremendo alimento de la sierra, entonces, y por ahí un poco de manzana verde, pucha, sale un jugo riquísimo, concentrado, pero ya se mezcló, anda, sepáralo. Después de que batiste, lo pones en el vaso y dices, voy a separar la papaya del plátano y de la manzana. Ya lo puedes. Y eso nos pasa en el cerebro. Recibimos el alimento maravilloso de los 4 evangelios y nosotros automáticamente encendemos nuestra licuadora interna y se hace una sola cosa en nosotros. Pero en el estudio que estamos haciendo, yo les digo, hermanos, por favor, reconozcamos los ingredientes, ¿no? Estamos tan acostumbrados como buenos católicos, practicantes y formándonos cada vez más, estamos tan acostumbrados al sabor de este jugo celestial, pero reconozcamos que hay diferentes chefs, el chef Marcos, el chef Mateo y el chef Lucas hasta ahora, y cada uno tiene su mano. Apuntan a lo mismo, pero cada uno tiene su mano. Cada uno le da cierto ingrediente más que al otro. Es lindísimo, es lindísimo. Entonces, como les decía, si solamente nos hubiera llegado un evangelio, perderíamos un montón. Y yo tengo un libro que compré hace mucho tiempo de una escritora norteamericana que ganó el premio Nobel de literatura, Pearl Buck, por ahí alguien la conoce. La novela más famosa de Pearl Buck es, ¿cómo se llama esta? Ya me voy a acordar, se me ha ido el nombre, estoy como varios que nos olvidamos. Pero sí, lo tengo en la punta de la lengua.
Novelas La cabaña del maravillosas. tío Tom, ¿Perdón? la cabaña del tío Tom. No, no, no. Pearl Buck, ella vivió en China, siendo norteamericana, sus padres eran misioneros, y regresó a los Estados Unidos, escribió novelas maravillosas y todas ambientadas en la China. Ah, La Buena Tierra. Ya me La vino. Buena Tierra. Sí, La Buena Tierra es de ella. Una Ya, maravilla de novela. El original en inglés, el que sabe inglés, mejor léalo en inglés, The Good Earth, pero La Buena Tierra, maravillosa novela, les digo, de lo mejor que sus ojos van a haber visto en toda su vida. Maravilla. Bueno, ella, entre todo lo que escribió, como le digo, sus padres eran misioneros cristianos, hizo una Biblia, ella, y hay una parte muy vacilón que hace de los 4 evangelios uno solo. Y yo hice la prueba con mi hermano mayor, porque él es bien hincha de Pearl Buck también, de ese escritor. Y le dije, hermano, mira, Pearl Buck escribió sobre la Biblia, ¿qué? Agarró, caramba, qué sensacional. Y le digo, por favor, léete esta partecita. Y era el capítulo en que Pearl Buck resume los 4 evangelios en uno. Julia Premio Nobel de Literatura, con una pluma maravillosa, y de verdad que es un pálido reflejo, porque pierde justamente las 4 miradas. Es lindo trabajo. Difícil que alguien lo haga mejor, pero no se le iguala, no le llega ni a la punta de los zapatos. La punta de la suela, no le llega. Muy lindo, ¿no? Que tenemos la dicha maravillosa de tener 4 evangelios. Hemos estudiado 3 y estamos haciendo el paréntesis para entrar al cuarto, el evangelio de Juan. Ahora, antes de empezar la reunión, Pati, me decías de los evangelios apócrifos, ¿no? Si Sí, de los puedes volver a tocar el tema para ver si generamos también un poquito de diálogo. así. No, la pregunta era de que, bueno, sí, tenemos los 4 evangélicos que son canónicos, pero hay otros evangelios que se han escrito, ¿no? Y que son tardíos, ¿no? La mayoría, ¿no? La Sí, mayoría es tardía, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo quedan esos? O sea, son de otras ramas, no sé, de los gnósticos, creo que, porque me imagino que, como tú dices, cuando vino Jesús, no todos lo entendieron de la misma manera, ¿no? Entonces, de repente, la interpretación o el mensaje que dejó Jesús fue interpretado de manera, con pensamientos diferentes. Ahora, una pregunta te preguntaría, cuando se hizo cuando, digamos, cuando lo juntaron y se hizo la Biblia y vieron cuáles eran los libros que tenían que quedarse, ¿qué fue lo que, cómo, o digamos, cuál fue el cómo se criterio. llama, cómo así lo juntaron, dijeron esto sí, esto no? En la historia del cristianismo, cuando se hizo, ¿no? Cuando lo Cuando hicieron canónico. se dice el canon propiamente, el canon es Sí, la cuando se regla. hizo el canon, ¿por El qué canon sí, es por qué como, no? el canon es como el hacha que corta y dice, para acá entra y acá queda afuera, ¿no? Esa hacha filuda, pum, es el canon, que significa regla. Esa regla, como bien dice Patti, se va construyendo en la historia de la iglesia en los primeros siglos. Y básicamente el criterio que toman en consideración los padres de la iglesia es qué tan difundidos y qué tan aceptados estaban estos libros entre el pueblo creyente. Ese es el criterio fundamental. ¿Qué tanto el pueblo los había tomado como suyos? ¿Qué tanto los tenían en su corazón? Por un lado. Por otro lado, investigan rápidamente y ven, por ejemplo, hay un evangelio que se llama así, Evangelio de María Magdalena. Caramba, qué interesante, ¿no? Evangelio de Judas, caramba. Evangelio, imagínense, hay más de 100 evangelios apócrifos. O sea, fuera de los 4
que están en la Biblia, que conocemos como canónicos, ¿no? Cuando ustedes escuchen evangelio canónico, es un evangelio de los 4 que están en la Biblia, están en el canon de la Biblia. Y los que quedaron fuera, que son más de 100, y ustedes lo pueden ver, evangelio de Santiago, evangelio de María Magdalena, evangelio de María, evangelio de Pedro, un montón de evangelios, pero lo que se ha ido a determinar en muchos de los casos es, como dijo Patti, que se han escrito posteriormente, tomando el nombre de un personaje súper importante. Entonces queda la duda desde el comienzo si el evangelio asignado a María Magdalena realmente era de María Magdalena, si el evangelio asignado a Pedro es evangelio de Pedro. Incluso hay un evangelio con este nombre, ¿no? Evangelio de la infancia de Jesús. Sí. Hay otro, evangelio de la infancia de María, imagínense. Ahora, ¿son malos? No son malos. Les digo, sin miedo pueden leerlos. No va a pasar nada. Algunos tienen un sesgo, como dijo Patti también muy bien, algunos tienen un sesgo gnóstico, que es un temita, ¿no? Que hay que estar bien mosca para darse cuenta. Pero en general, ¿por qué aparece? Es que el tema, mucha gente se siente inspirada. Y además porque hay vacíos que ellos quieren cubrir. Imaginemos, por ejemplo, oye, se habla bien poco en los evangelios canónicos de la infancia de Jesús. Pucha, que acá hay oportunidad, ¿no? Entonces yo, inspirado como estoy, escribo algo de la infancia de Jesús. Y entonces queda un vacío más atrás, que es la infancia de la Virgen María. Uy, escribo de la infancia de la Virgen María, que sus padres eran Joaquín y Ana, y les digo, para que piensen, por ejemplo, a cualquiera de ustedes yo le pregunto, ¿cómo se llaman los padres de la Virgen? Y me dicen sin dudarlo, Joaquín y Ana. Y les digo, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? En los evangelios apócrifos. Muchas de las películas que vemos en Semana Santa sobre temas relacionados con Jesús se basan, si no en los canónicos, en los apócrifos. Tampoco no es que se inventen de la nada. Lo sacan de las fuentes, imagínense, más de 100 evangelios apócrifos, los lees y sacas un montón de argumentos y de cosas, escenas, recreas diálogos. Jesús de niño, la Virgen María de niña, consagrada en el templo. Muchísimos temas. Señor Pablo, acá yo estoy leyendo, perdón, que Sí, también la muerte de la Virgen María es apócrifa, ¿no? también, También claro. narran la muerte de la Virgen María. De Pedro hay un evangelio apócrifo sobre la pasión de Jesús, narrada con mucho más detalle. Por ejemplo, después el evangelio según Tomás, que Tomás es el deber para creer, ¿no? Uno de los 12, se le asigna un evangelio que se llama Evangelio de Tomás. ¿Y qué cosa encontramos allí? Una serie de dichos de Jesús. Pero todos están contenidos en los 4 evangelios que nosotros conocemos y tenemos en nuestra Biblia. No traen elementos nuevos. Toda esa colección de dichos del Evangelio según Tomás, léanlo, no hay problema. Y van a encontrar que todo está. O sea, sería muy rochoso que alguno de esos evangelios te presente algo diferente. No, no son. Entonces, la oportunidad que encuentran estos autores, sintiéndose inspirados, hay que respetarlos, ¿no? Es llenar vacíos que ellos encuentran en la vida de Jesús. Porque como los evangelios del Nuevo Testamento no son historia, ellos completan. Donde hay hueco lo rellenan, lo rellenan, lo rellenan. Ahora, ¿se consigue la información? Sí. Les digo, es pública. No hay un tema de prohibición. Si ustedes en su buscador de internet ponen evangelios apócrifos, con un poquito de paciencia van a encontrar un montón. Y lo pueden leer. Van a una librería y venden libros enteros de evangelios apócrifos. Y se ponen a leer y se van a divertir bastante, ¿no?
alguno de ellos más interesante que el otro. Pero les decía el caso de Joaquín y Ana. ¿Cómo sabemos que los padres de María se llaman Joaquín y Ana y todo el mundo lo repite? Es en los evangelios apócrifos. También se cuenta en algunos de los evangelios apócrifos que he leído, y se cuenta de José, el esposo de la Virgen María. Se cuenta de él como una persona mayor cuando se casa con María, que José ya era viudo, que tenía hijos grandes, como que de la edad de María. Miren, que José era amigo del padre de María, de Joaquín, y que el pacto que hace Joaquín con José es para que José se despose a María. Entonces, ¿cómo no le va a hacer el favor a su amigo? Ya José era viudo. En fin, ¿podemos creer eso o no creerlo? Eso es en algún evangelio apócrifo que he tenido oportunidad de leer más de una vez. Hay muchísima información, no sé qué tan confiable, pero que no te va a cambiar nada tu fe. Yo me acuerdo mucho en un grupo, hace tiempo, me pidieron que dé una charla de evangelios apócrifos y había un interés enorme, salón que reventaba. Y me decían un grupo de señoras, y me decían, ¿y cuál puedo leer? ¿Has leído a Mateo por lo menos? ¿Has leído a Marcos? No. ¿Y quieres leer el Evangelio de María Magdalena? Ya eso se llama otra cosa, ¿no? Es que tenemos ese morbo. Y yo te digo, te pongo el Evangelio según Mateo y el Evangelio según María Magdalena, y tu manito va a correr al de María Magdalena o el de la infancia de Jesús. ¿Te das cuenta? Eso tenemos como una característica muy propia de los seres humanos, ¿no? Un chistoso es. Hagan la prueba ustedes. Pongan los dos textos, a ver por dónde se va la gente. Y se van a ir 99% al Evangelio apócrifo. Y queriendo encontrar qué cosa, queriendo encontrar que desmienten la fe nuestra, que van a contradecirla, que van a aclararla, que van a encontrar cosas que no digan, ya ves, estabas mal. Y no existe nada de eso. No existe. En fin, eso un poco sobre los apócrifos, ¿no? No les tengamos Inclusive, miedo. Manuel, disculpa, inclusive también en el Corán, ¿no? También está incluido de Jesús también, ¿no? Y Claro, María, también en claro, el Corán, ¿no? claro, pero También. el Corán lo escribe el profeta Mahoma en el siglo VII, Sí, sí, o pues sea, sí, sí. 700 Bueno, años después, 600, o sea, muchísimos años después, sí. casi 700 años después, 600 y pico años después, imagínense. Y él recoge muchas tradiciones también. También. Pero son temas muy interesantes. De verdad, lo que me pasa a mí y le pasa a algunos de ustedes, por ejemplo, yo doy fe de Augusto, ¿no? Que está bien metido y estudia mucho por su cuenta, lo digo como un ejemplo. Pero Augusto nos podría hablar y está calladito, pero cantidad de información que hay sobre esto. Cantidad de información, cantidad. Muchísima. No te alcanza la vida. No te alcanza la vida. Si todavía trabajas, más difícil, ¿no? Pero no hay que asustarse, no hay que cerrarse. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que estar abiertos. Buscamos la verdad. Y la verdad no ofende ni daña. Y ahora Jesús es quien conocemos. Jesús es puro amor. Jesús es el mensaje que nos da. Jesús es la entrega de su vida, que celebramos en la Eucaristía. Todo eso es Jesús. Es la esperanza de una vida eterna. Todo eso es Jesús y eso no lo va a desmentir nadie. Y ningún evangelio apócrifo para nada, absolutamente, nunca. A ver, Pati, si alguien más quisiera participar. Hermanitos, ¿alguien quiere decir algo? Acá estamos ya casi finalizando. Mire, yo tengo algo. Les voy a hacer un ofrecimiento que los trato de cumplir. Hace un par de días, justamente a Augusto, me alcanzó unos esquemas de puntos de comparación
entre los evangelios. Son 4 hojas que imprimí. Se puede imprimir en menos quizá, pero me ha salido muy cómodo, muy facilito. 4 hojas. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan incluso. ¿Qué temas tienen en común? ¿Qué tienen diferentes? Pero muy esquematizado, muy fácil. Entonces, me lo pasó a gusto, como les digo. Lo leí, me encantó y de verdad pasa la censura, ¿no? Vamos a compartirlo. Creo que les va a servir a todos. Imprímanlo como lo he impreso yo. Al final, yo no tengo impresora en la casa ya, prefiero ir a la esquina. Hay una impresora y me cobró 80 centavos por las 4 hojas, baratísimo. Y tengo eso, los he puesto en una fundita de mica para que no se maltrate y lo tengo para cuando quiera revisarlo. Súper interesante. Entonces, les voy a compartir esto, que sería como un resumen mucho más aterrizado de lo que hemos tratado el día de hoy. Siempre es bueno tener, hermanos, tener herramientas de las que podamos disponer, ¿no? Porque ayuda bastante. Entonces, por ahí reitero, Augusto, el agradecimiento que te hice privado, porque de verdad que es excelente ese trabajo, ¿no? Augusto me contaba que lo obtuvo de un curso que siguió con la Universidad de Navarra, tengo entendido. Hoy día lo vas a poner, lo vas a dejar en el chat. Hoy día, terminando la grabación, la vuelco para subirla al YouTube y le paso al grupo de Biblia esas 4 hojitas. Al toque se hace, facilísimo. Excelente. Y Excelente, de Manuel verdad, Pablo. buen aporte. Ayuda Gracias, mucho. Manuel. Ayuda un Manuel montón. Pablo. Manuel Pablo. Guillermo, adelante. Quería mencionar un asunto que lo tocaste de pasada cuando hablaste a raíz de la inquietud de Patti de cómo fue que se compendió la Biblia. Y tú dijiste que esto se fue haciendo a través del tiempo en la iglesia, ya no primero la iglesia primitiva y después. Hay un curso del padre Gerardo Aste sobre la historia de la iglesia en YouTube. Hay que buscarlo en Jesuitas del Perú, padre Gerardo Aste, Historia de la Iglesia, son 4 sesiones. Yo la seguí el año pasado, era una sesión por semana, de 2 horas y media cada sesión. Súper interesante porque está la historia de la iglesia desde los apóstoles hasta el Papa Francisco, ¿no? Y es muy ilustrativa para nosotros como católicos saber eso. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha inquietado siempre es por qué la Iglesia Católica tiene que ser un Estado, ¿no? Y desde cuando le pregunté a un amigo que fue profesor de filosofía, ¿cuándo fue que la Iglesia Católica se convirtió en un Estado, ¿no? Y me narró una época de la Iglesia en el pasado, y era pues porque a la Iglesia le hacían muchas donaciones, recibía regalos, obsequios en bienes materiales e inmateriales. Y después yo he encontrado justificado el hecho de que sea un Estado, porque cuando el Papa sale de visita a un país o a otro, esa visita tiene que programarse con anticipación, ¿no? Entran en enlace las cancillerías del Estado Vaticano con las del país que va a visitar para programarla, primero para que acepten la visita y después para programarla, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde que llega, le rinden todos los honores que merece un jefe de Estado, ¿no? Y él no solamente es jefe del Estado Vaticano, sino también es el pontífice, la autoridad máxima de nuestra cristiandad, de nuestra Iglesia Católica. Pero quería mencionar el tema del curso del padre Aste, porque tú sabes quién es el padre Gerardo Aste, es muy
muy bien ilustrado, leído, y es muy sabio y conoce mucho de Sagrada Escritura, y es una delicia de escucharlo verdaderamente a él. Sí, buen punto, Guillermo, y además pueden escucharlo todos los días en sus comentarios del Evangelio del Día, ¿no? Sí, todos los días está. Creo que varios tienen ya el enlace. Yo lo pasaba un tiempo, pero ahora es ocioso porque ya lo encuentran en YouTube todos los días. Reflexiones del Evangelio. El padre es jesuita, peruano, habla clarito y cada día su reflexión es de 10 minutos. Fuera del curso que menciona Guillermo, que es muy bueno. Poco complicado nomás porque la historia es tan larga Sí, que hacerla en 4 sesiones pues tienes que resumir mucho, ¿no? Sería una delicia que dure un año entero, mucho, que sería maravilloso. Sí. habría que sugerirse, compadre. Lo resume bastante. Yo también he escuchado, sí los he escuchado todos los videos, lo resume, ¿no? Pero sí es interesante porque uno va aprendiendo, pues, ¿no? Mira, toda fuente ayuda. Sí. Este tema no es que ya lo estudié, ya no. Ya leí la Biblia, vuelvo a leer. O sea, siempre en esto seguimos creciendo, hermanos. En esto seguimos creciendo. Y bienvenidos para este esfuerzo. Bueno, Pati, Sí. ya nos ganó la hora, ¿no? Bueno, sí, porque ya creo que ya hemos superado, ya son 9:36. Bueno, hermanitos, Quedamos para el próximo martes empezar Juan. perfecto. Entonces ya, Manuel, el próximo martes ya estamos empezando el Evangelio de Juan. Gracias, hermanitos, por su perseverancia en participar. Antes de cerrar esta sesión, no sé si alguien quisiera hacer la oración final.